Bueno, muchas gracias a todos. Yo acá le estoy compartiendo la pantalla, entiendo que ya todos lo ven, si no me dicen, donde tenemos justamente una presentación para ir hablando sobre lo que está pasando en el mercado de granos y cuáles son las perspectivas a mediano y largo plazo. Eh, y bueno, la idea es que tratemos de mantener esta reunión lo más interactiva posible, así que como bien decía Connie, si tienen algunas preguntas o comentarios que quieran hacer o algo que quieran agregar, usen los canales del chat y las preguntas y respuestas que también vamos a estar atentos a eso. Bueno, para comenzar, vale refrescar que veníamos en un mercado que estaba muy focalizado en los temas de siempre, la cosecha, cuánto se había sembrado, qué estaba pasando con la soja y el maíz. Me acuerdo que en febrero lo que nos preocupaba era que había habido un pulso seco con pocas lluvias y temperaturas muy altas entre fines de febrero y marzo que estaba afectando la soja. Y en términos generales, si nos basamos de nuevo en lo que es lo productivo, Argentina está teniendo la segunda mayor cosecha de su historia. Esto es, en momentos como el actual, un gran alivio para lo que hace tanto la actividad microeconómica del sector como para la macroeconomía argentina, que, bueno, gracias a la apuesta del sector, que con sus inversiones, con sus siembras y demás, si bien bajamos un poco respecto al récord del año pasado, que había sido de 142 millones de toneladas entre todos los cultivos, aún sería una cosecha más alta de la historia con respecto a la producción del año pasado, pero sigue siendo muy alta. En el trigo tenemos un récord histórico. Bueno, en soja tuvimos que hacer una corrección a la baja por este fenómeno que hablábamos antes de marzo y abril, pero insisto, estábamos como muy entusiasmados respecto a el buen volumen productivo de Argentina, cuando de repente nos empiezan a afectar muy fuertemente en el mercado factores externos, absolutamente fuera del control de los participantes, como son desde el coronavirus y esta pandemia mundial que no pasaba desde hace más de un siglo, hasta, bueno, lo que fue la bajante del Paraná, que está en el nivel más bajo de los últimos 50 años. Bueno, son todos factores que se van agregando y que van teniendo mucho impacto en lo que son los precios y cambios incluso en el flujo de comercio internacional de este tipo de productos. Para comenzar, a mí este gráfico me parece como muy interesante, lo que nos son los distintos incertidumbres de la Reserva Federal de St. Louis en Estados Unidos y se refiere a la política económica de Estados Unidos, pero bueno, pero también, digamos, refleja los principales impactos a nivel mundial. Fíjense, por decir algo, que sobre fines de la década, o sea, en 1989 y en los años que le sigue, tenemos que quiebra, se cae el muro de Berlín y una crisis económica mundial que vino en los años subsiguientes. Estas áreas más oscuras significan crisis o caídas en el producto de Estados Unidos, pero que también impactan sobre el crecimiento mundial, los .com, tenemos acá la crisis financiera internacional, tenemos el Brexit, y fíjense que todos estos picos anteriores de incertidumbre no se comparan en absoluto. Este nivel que tenemos ahora, esta serie arranca desde 1980, nunca tuvimos semejante grado de incertidumbre respecto a lo que puede pasar en el corto o mediano plazo con la economía mundial y con muchos de los activos de referencia para el mundo. El FMI utilizó este término de el gran confinamiento, una traducción de The Great Lockdown que hablan ellos, que sería la peor crisis económica de la Gran Depresión de 1929, así como la económica que no tiene prácticamente en los últimos 100 años. Estos son las variaciones del PBI global que estima el FMI. Fíjense que la última caída del año 2009, cuando tuvimos la crisis financiera que siguió
con la caída de Lehman Brothers, con una caída global del 3% de la economía, aunque sí vale destacar que se espera que se recupere recién en el año 1921. Vos, Connie, si querés interrumpirme con algún comentario o lo que fuera, interrumpime. Yo por ahí veo que está Y titilando. por ahí por momentos como que se pierde el audio se entrecorta un poco, pero es por Bien, momentos. Debe ser tu listo. señal, que no debe ser muy buena. A lo mejor, a ver. Bueno, si se corta mucho, prueba de reiniciar el módulo, me parece que voy a tener que salir por un momento. Dale. Bueno, entonces estas son las proyecciones a nivel mundial. Fíjense que teníamos un crecimiento de alrededor del 3% en el 2019, que caería un 3% en el 2020 y recuperaría en el 2021. Y esta gran crisis internacional, esta caída del 3% en el nivel de actividad económica, tiene que ver con que es la primera vez en muchísimo tiempo que tanto las economías avanzadas como las economías en desarrollo tendrían una caída de su PBI. El principal golpe lo reciben las economías avanzadas, Europa, Estados Unidos, China, es donde empezó, digamos, a golpear más fuertemente el coronavirus, pero las economías emergentes y en desarrollo también tendrían una caída mucho menor, acá estamos hablando de un 1%, cuando en las economías avanzadas sería más del 6%, pero el hecho de que todos los principales países del mundo tengan problemas es lo que genera que esta crisis no tenga comparación con lo que venía pasando en los últimos años. Las expectativas para Argentina todavía, bueno, son muy preliminares, pero está hablando de una caída un poco menos de lo que caería Sudamérica, y en el 2021 Argentina se recuperaría un poco más rápido de lo que se recuperaría Sudamérica, pero sigue siendo, por supuesto, un golpe potencialmente muy fuerte. Después vamos a ver que alguna de las ventajas que tiene Argentina y que puede disminuir este golpe tienen que ver justamente con lo que empezamos hablando, una muy fuerte producción agrícola y muy buenas perspectivas de exportación. Acá lo que vemos es la variación de los precios de algunos futuros seleccionados respecto del 1 de enero del 2020. O sea, 1 de enero del 2020 0, y a partir de ahí, cuánto aumentaron o cuánto cayeron distintos precios de referencia de los productos que más nos ocupan. Fíjense que la peor caída la tienen el aceite de soja y el maíz. Esto tiene que ver con que son los dos principales insumos para la producción de biocombustibles, en el caso del maíz, que se utiliza para la producción de etanol, y en el caso del aceite de soja, que se utiliza para la producción de biodiesel. La soja en Matva, Rofex y el maíz, o sea, en los contratos argentinos o para entrega en los puertos argentinos de soja y maíz, son los otros dos que tuvieron una caída bastante fuerte. La harina de soja en Chicago y la soja en Chicago relativamente un poco menos, y el trigo, tanto en Kansas, que es el trigo duro de invierno, como en Matva Rofex, los productos con mejor desempeño relativo, no solo no cayeron respecto de principios de año, sino que por momentos incluso han cotizado por encima de esos valores, o sea, por encima de cero. Así que en resumen tenemos un fuerte golpe en los productos que se utilizan como insumos para los biocombustibles, tenemos un golpe bastante fuerte también en lo que es maíz y soja, y el trigo con el mejor desempeño de todos los cultivos, especialmente porque pensemos que el trigo para lo que más se utiliza es para alimento humano, digamos, y para productos básicos de la canasta alimenticia. El trigo se utiliza sobre todo, bueno, para hacer harina, para hacer pan, pastas y demás, y normalmente las personas cuando empezamos a ver golpeado nuestro ingreso, lo último que ajustamos son los alimentos. Los primeros ajustes son, por supuesto, consumos más suntuosos y tratamos de ajustar lo menos posible la alimentación, especialmente este tipo de productos básicos, por supuesto. Por eso es que son los que menos reaccionan ante las variaciones en el ingreso, y por eso es que vemos precios sostenidos, y una demanda que vamos a ver también en detalle sigue muy sostenida en el mundo. Hay un récord de negocios anticipados en Argentina, realmente vemos el interés que hay en del grano. Vamos a comenzar hablando de
el maíz. El maíz ante esta semana llegó a cotizar al menor valor de los últimos 10 años. Estos precios que vimos en Chicago, en torno a los $120 casi, no se veían desde el año 2009, desde septiembre del 2009, para poder dimensionar un poco lo fuerte que ha sido esta caída de precios. En Argentina, por suerte, no hemos llegado a esos mínimos, ni del 2009, a principios del 2009, ni a los mínimos que tuvimos en el 2015, pero sí, fíjense que una caída bastante fuerte en lo que va del año. Acá estábamos más o menos en enero, estos son los precios actuales, nuevamente muy vinculado a lo que es la situación de la demanda para etanol. Fíjense que en este gráfico de torta vemos cómo se distribuye Unidos. Tenemos esta proporción que va para forraje y residual, o sea, principalmente alimento forrajero. Para etanol, 140 millones de toneladas, o sea, Estados Unidos usa el mismo volumen como alimento forrajero que como para la industria de etanol. Estos dos conjuntamente constituyen la mayor parte de la demanda de etanol y son consumo doméstico. Para alimentos, semilla y otros usos industriales tienen unas 30 millones de toneladas y exporta 40 millones de toneladas. Entonces, el 40% del consumo de maíz en Estados Unidos lo realiza la industria de etanol. Y fíjense lo que pasó con la producción de etanol. Este gráfico viene desde el 2010 hasta la actualidad, y la producción de etanol para combustible en Estados Unidos tiene este derrumbe tremendo en estas últimas semanas. Entonces, si el 40% de la producción de etanol, pensemos son 140 millones de toneladas, toda la producción argentina son 50 millones de toneladas. Para tomar una dimensión del volumen que estamos hablando, que normalmente se destina a ese uso, y ese uso de repente deja de comprar o deja de tener la perspectiva de uso de etanol que pensábamos que iba a tener este 2020, bueno, es maíz que hay que colocar en otros lugares alternativos, o salir a exportar, o lo que se puede hacer con ese maíz, y empieza, por supuesto, a presionar a la baja los precios del grano en todo el mundo. Sobre eso, o sea, tenemos esta fuerte caída de este tipo de uso del maíz, pero se le agrega un fuerte aumento esperado en la producción. Esta es el área sembrada de maíz en Estados Unidos. Para el 2020, el USDA habla que se sembrarían más de 39 millones de hectáreas con maíz, insisto, es más de la superficie agrícola prácticamente en Argentina, y este valor sería el segundo más alto en la historia de Estados Unidos, solamente superado en el 2012 con los 39,37 millones de hectáreas. O sea que tenemos una oferta que empieza a sembrar, en estos momentos Estados Unidos está sembrando la segunda mayor superficie de su historia, y con un avance épico, el avance está alrededor del 27%, superando al 20% de los últimos 5 años en promedio. Buen clima que hubo estos últimos días, con lo cual se espera que el USDA hoy hable de otro fuerte aumento en lo que fueron las labores de siembra en Estados Unidos. Entonces, una siembra que avanza bien, y que se espera que cubra, insisto, una superficie la más alta de los últimos 8 años. Sobre este aumento en la oferta tenemos un desplome de la demanda que explica que los precios en Chicago cayeron justamente a este menor valor de los últimos 10 años. En Argentina, como para poder comparar, estas son las proyecciones que tenemos en la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa, de una producción estimada para la campaña 19-20 de 50 millones de toneladas. Nosotros creemos que 33,5 millones de toneladas se irían para el mercado externo. Esa es la proyección de exportaciones argentinas para la campaña 19-20, que acaba de empezar, empezó en marzo del 2020 y terminará en febrero del 2021, la campaña comercial. Como alimento forrajero, estimamos que se usan unos 12,5, o sea, 12,4 millones de toneladas, la industria molienda seca y húmeda 2, y el uso para etanol es 1,7%. O sea, fíjense que la proporción de maíz que Argentina usa para producción de etanol es mucho más chica, es alrededor del 3%, cuando hablábamos que en Estados Unidos es el 40%.
El principal uso del maíz en Argentina es el mercado externo, exportación de grano y el forraje. Bueno, y son más o menos 200.000 toneladas que se utilizan para, como reserva de semilla para la siguiente campaña. Respecto de lo que está pasando con la campaña en Argentina, recordemos que es una campaña que formalmente empezó el 1 de marzo y que todavía, bueno, ya se avanzó sobre gran parte de la cosecha del maíz temprano, del maíz que se cosecha alrededor de marzo, abril, y quedará el segundo pulso de cosecha, que es para el maíz tardío de segunda, alrededor de los meses de julio y agosto. Nosotros acá estamos midiendo el avance de siembra, según los datos del Ministerio, en lo que llamamos la zona de influencia de los puertos del Gran Rosario. De ese maíz, de ese gran volumen de maíz que va para exportación, los puertos de salida son o bien los puertos del Gran Rosario, lo que conocemos como el Upriver Rosario, o bien los puertos del sur de Buenos Aires, en Bahía Blanca y en Quequén, en Necochea y Quequén. La zona de influencia de los puertos del Gran Rosario sería más o menos todo lo que está desde el norte de Buenos Aires hacia el norte del país. El maíz que se produce en toda esa gran zona, en el centro y norte del país, sale mayormente por los puertos de Rosario, mientras que el maíz que se produce sobre el centro-sur de Buenos Aires y La Pampa sale principalmente por los puertos del sur de Buenos Aires. En toda la zona, digamos, entonces centro-norte del país, el avance de las cosechas de esta campaña es de 38%, algo por debajo del 45% de la campaña pasada, pero por encima del récord de los últimos 5 años, así que, digamos, la conclusión sería que el ritmo de avance es normal, digamos, viene avanzando bien. Hoy estamos hablando de 2,7 millones de hectáreas, considerando que hace 5 años se producía mucho menos. El promedio de avance de la cosecha a esta altura de los últimos 5 años es menos de 2. Así que en hectáreas, digamos, es un muy buen ritmo de avance. Si pasamos a ver cómo está llegando este grano a las terminales del Gran Rosario, podemos ver que en marzo el ingreso de camiones se ubicó por debajo del año pasado, pero muy por encima del promedio de los últimos años. En marzo tuvimos un ingreso de 63.700 camiones, más o menos. Esto siempre mide la posición de camiones en los puertos entre las 12 y las 6 de la mañana, o sea, no es el total de todo el día. Y en abril, sí, una caída más grande respecto al año pasado, tuvimos 22.600 camiones. De cualquier manera, el acumulado en el año, si bien está por debajo del año pasado, está por encima del promedio de los últimos 5 años. Esto también viene bastante en línea con el hecho de que esperamos que las exportaciones sean un poco menores al año pasado. Para la campaña 18-19, las exportaciones fueron de más de 37 millones de toneladas, y ahora estamos pensando en 33,5, pero también empieza a afectar fuertemente la bajante del río Paraná, que mencionamos en un momento. Para ver, antes de pasar al tema de la bajante, lo que vemos acá son las exportaciones de Argentina, de grano, de maíz, en los primeros 2 meses de cada campaña comercial, o sea, en marzo y abril de cada campaña comercial. Para la campaña actual, el dato de marzo lo sacamos del INDEC, y para el abril hicimos una estimación en base a los embarques de NAPSA. Fíjense que en términos globales, la exportación no está muy por debajo del año pasado. El año pasado fueron 7,5, había sido este récord histórico, y hoy estamos en 7,4. Muy por encima del promedio de 5,3 del primer bimestre de los 5 años anteriores. Entonces, no está llegando tanto maíz al Upriver como el año pasado, pero los niveles de exportación argentinos se mantienen relativamente similares, y esto tiene que ver con un cambio en la distribución de las salidas del maíz por el tema de la bajante del Paraná. Lo que vemos en este gráfico en azul son el nivel del río Paraná a la altura de los puertos de Rosario. En la semana pasada llegó a los 0,4 metros, o sea, a los 40 centímetros por sobre el nivel de normalidad, y este registro no ocurría desde 1971, o sea que estamos hablando nuevamente de la peor bajante del río en los últimos 50 años. Si bien el actual concesionario de hidrovía está haciendo un muy fuerte trabajo para el dragado del río,
Sí es cierto que Argentina ya no tiene los 34 pies asegurados, según el momento más o menos estamos trabajando con 31 pies, y esa menor profundidad, ese menor dragado del río, implica que los buques no pueden salir completamente llenos porque se vararían en el río. Varar un buque es, por supuesto, es súper costoso, digamos, para la logística, pero también un buque que está parado durante un día, digamos, por cada día que se pierde de completar el llenado y el despacho del buque, son una pérdida de alrededor de $45.000, o sea, es mucha la carga, el sobrecosto logístico, cuando no fluye normalmente la carga y descarga de los buques. Con lo cual, esta caída en el nivel del río primero hace que los buques tengan que manejarse con mucho más de cuidado, todo lo que es el practicaje y demás, tienen que tener mucho más cuidado y quizás moverse un poco más lento para tratar de asegurar que no va a haber este tipo de problemas, pero como decíamos antes, también que el buque no puede salir completamente lleno desde los puertos de nuestra región. En el caso, supongamos para ser más simple, que hay dos grandes tipos de buques que entran, algunos de menor porte, que pueden cargar alrededor de 45.000 toneladas, 50.000 toneladas, ese tipo de buques a lo mejor se pierden de cargar entre 5.000, 7.000 toneladas, y salen, insisto, no salen llenos, sino que salen con 5.000, 7.000 toneladas menos según el caso, algunos un poco menos, pero bueno, depende bien el tamaño del buque, y eso genera un falso flete, digamos, vos estás transportando algo que no está completamente lleno y tiene un costo por esa parte, digamos, de la bodega que queda vacía. Y los buques más grandes, por ejemplo los Panamax, que pueden cargar 60, 65.000 toneladas, normalmente cargan en el Gran Rosario las 50.000 toneladas de siempre, y después se van hasta los puertos del sur de Buenos Aires a completar lo que falta, cargar las 15.000 toneladas que les queda cargar. Con esta situación actual, donde no puede salir tan pesado desde el Gran Rosario, carga relativamente menos acá y carga relativamente más en Buenos Aires. Entonces, lo que estuvimos viendo este año es una mayor demanda de maíz en los puertos en el sur de Buenos Aires, ¿no? Para los embarques, y eso hizo que, si nos fijamos, por ejemplo, la serie de los precios cámara de Bahía Blanca respecto de los de Rosario, en algunos momentos de abril se llegó a pagar $20 más por el maíz puesto en Bahía Blanca de lo que se pagaba por el maíz puesto en Rosario. Un máximo de $20, un promedio, la diferencia promedio estuvo en 10% entre el precio cámara Bahía Blanca y el precio cámara Rosario del maíz. Este 10% muy superior, por ejemplo, al 4% que había de diferencia en abril del año pasado. Originar más maíz en el sur de Buenos Aires tiene un costo, porque bueno, normalmente no es hacia allá donde se destina el maíz, y tiene un costo logístico que también impacta sobre esa carga del buque. Entonces lo que vemos es, decíamos, a nivel nacional, a nivel general, las exportaciones están en un muy buen ritmo, muy parecido a lo que fue el récord del año pasado. Pero fíjense lo que es la participación de los puertos del sur de Buenos Aires en esta campaña, casi del 25% en el mes de abril, cuando el año pasado en abril era ese el 2%. Entonces tenemos una mayor proporción de los buques que sale desde la zona del sur de Buenos Aires. Para seguir, hice una pausa porque vi que mi conexión estaba inestable para ver si ahora volvemos a la normalidad. Para seguir avanzando en ver cómo está hoy el mercado de maíz, cuánto maíz tenemos disponible, qué puede pasar con esa oferta, en este cuadro lo que tenemos es, para los datos de la campaña actual, los datos de la campaña pasada y el promedio de los últimos 5 años. El primer número es el de la producción, que para esta campaña son 50 millones de toneladas. Sobre eso, la exportación ya lleva comprada 22,4 millones de toneladas, y hay unas 200.000 toneladas, un poco más, que tiene comprada la industria. O sea que de 50 millones de toneladas, ya compraron los usuarios finales, tanto para exportar o para procesar, 24%, casi un cuarto de la producción,
cuando apenas hace un mes y un poco más que empezó la nueva campaña comercial. Si comparamos esta situación con la del año pasado, que teníamos una producción un poco más alta, pero la exportación había comprado bastante menos para esta altura del año, tenemos que el año pasado se había comprado a esta altura el 20% de la producción estimada, que está en línea con lo que era el promedio de los últimos 5 años. A esta altura del año había menos del 20% negociado. Si a lo que vamos a producir este año le restamos lo que ya compró la industria de la exportación, tenemos un maíz disponible para negociar en de 23 millones de toneladas, muy por debajo de los casi 30 millones de toneladas que teníamos a esta altura del año anterior. Entonces tenemos, digamos, a esta altura del año, a pesar de que la producción no cayó tanto respecto al año pasado, sí hubo negocios muy anticipados por el maíz que hacen que a esta altura del año ya tengamos mucha menos oferta disponible de la que teníamos a la altura del año anterior. Tenemos ahí para comprar hoy, cuando la producción bajó solo 1,5 millones, o sea, nos habla del fuerte volumen de compras anticipadas. Esto lo podemos ver en este gráfico donde nos muestra que el maíz disponible en el mercado doméstico para la campaña actual está muy por debajo de la campaña pasada, aunque algo por encima de las últimas 5 años, pero insisto, tengamos en cuenta que hace apenas 3 años, bueno, el año pasado fue el récord de producción de maíz. El anterior fue la fuerte sequía del 2018 que había diezmado la producción de maíz y soja, y en los anteriores toda la producción argentina eran 35 millones de toneladas. Cuando hoy hablamos de que eso es solo lo que se va a exportar. Entonces, por eso los números absolutos respecto a los últimos 5 años en maíz tienen un poco menos de sentido porque la producción creció muchísimo en los últimos 3, 4 años. Si miramos lo que está pasando con las exportaciones, lo que tenemos en este primer renglón son las exportaciones totales para la campaña y lo que proyectamos para la campaña actual. Hoy por hoy estamos esperando exportaciones de 33,5 millones de toneladas para toda la campaña, cuando ya vendimos al exterior, según las declaraciones juradas de venta al exterior, nosotros ya vendimos más de 20 millones de toneladas. Es decir, vamos a exportar de acá hasta febrero del año pasado 33 millones y medio. Pero ya llevamos vendido 21 y medio. Entonces, no es que tenemos todo ese maíz disponible para venderle al mundo. 33 millones que vamos a estar vendimos, y el maíz que nos queda disponible para salir a ofrecerle al mundo es de 12 millones de toneladas. Estos 12 ya están muy por debajo de los 19 que teníamos a esta altura del año pasado, y también incluso por debajo de los 13 y medio que teníamos en promedio de los últimos 5 años, cuando los números de producción y exportaciones eran mucho menores a lo que son la campaña actual. Entonces, el maíz disponible para salir a vender al mundo, para esta campaña en curso, ya está mucho más bajo de lo que eran en los últimos años, nuevamente, hablando de la fuerte anticipación de ventas que tuvo Argentina en esta campaña, y que también se empieza a replicar para la nueva campaña. Esto me parece que es un dato muy sobresaliente y para seguir con mucha atención, porque el año pasado, cuando veíamos negocios anticipados, decíamos que era porque, bueno, se descontaba una variación en las retenciones y se prefería adelantar los negocios. Pero esta campaña tiene más que ver con la necesidad de hacer negocios anticipados para asegurarse la originación de mercadería, sin estar descontado ni que haya, digamos, rumores más o menos ciertos de variaciones en impuestos o en ese tipo de medidas. Hoy por hoy, nuevamente, tenemos unas 700.000 toneladas de... Acá tenemos justamente el dato. Hoy por hoy se vendieron al exterior 66.500 toneladas de maíz 2021, o sea, estos son los negocios ya para la campaña nueva, para la que se va a sembrar recién dentro de unos largos meses, muy por encima de los 55.000 que teníamos el año pasado. Nuevamente, cuando el año pasado lo achacábamos a un cambio en las políticas, digamos, del gobierno, y es el mayor valor desde el año 2010, cuando se habían hecho negocios por 180.000 toneladas aproximadamente.
Entonces, vemos que no solo tuvimos muy anticipadas o mucho interés del resto del mundo en asegurarse la provisión de maíz argentino para la campaña actual, sino también mucho interés en empezar a adelantar negocios de la nueva campaña que recién empieza a empezar a perfilarse, digamos, las decisiones. Respecto de lo que puede empezar a hacer esa campaña 2021, estamos bastante lejos todavía, insisto, nosotros en Argentina, pero es la siembra que está empezando a hacer el hemisferio norte, o sea, Estados Unidos, esta siembra que estamos hablando, es la siembra de la campaña 2021, entonces empieza a nivel global a tratar de definirse un poco cuáles son las expectativas para este nuevo año. A nivel mundial se está esperando que tanto la producción como el consumo aumenten, pero sucedería en principio que el consumo, que es la línea que tenemos en rojo, volvería a quedar por encima de la producción. Acá se está descontando ya que el consumo para etanol va a ser mucho menor, pero se supone que con estos bajos precios va a incentivar la demanda de maíz para forraje, entonces que eso puede, digamos, compensar la caída del maíz para etanol, insisto, a raíz de los bajos precios, y lo que vemos es que los stocks mundiales continuarían cayendo. Esto sería, lo que vemos en columna, es el stock final de maíz para cada campaña, y fíjense que ya estamos hablando casi del 5º año consecutivo, donde los stocks, el nivel de inventarios de maíz, empieza a caer. Para lo que es la situación argentina, para marzo del 2020, nosotros habíamos, en realidad, bueno, desde el área de GEA, de estimaciones agrícolas, en marzo hicieron la actualización de márgenes para el productor, y estos mismos márgenes los recalculamos en abril, donde la principal variación, o la única variación prácticamente, ha sido el precio a cosecha. De marzo a abril, el precio a cosecha cayó un 12%. Y esta caída en el precio implica que el margen estimado para un campo alquilado cayó un 70%, mientras que el margen neto en campo propio cayó un 30%. Entonces, la fuerte caída en los precios del maíz generó una caída en los márgenes brutos esperados, aunque siguen siendo positivos. Acá hay que tener cuidado. Primero que esta estimación es para zona núcleo, con lo cual es una zona que está cercana a los puertos y por ende no tenemos tanta influencia del flete. Si estos márgenes ya empiezan a ser muy ajustados en zona núcleo, en las zonas más alejadas de los puertos empiezan a temerse por lo que pueden llegar a ser las siembras de maíz. Cuando en marzo se hizo esta actualización de los márgenes para la nueva campaña, el maíz de primera, el maíz temprano, generaba mejores resultados que la rotación trigo-soja. Hoy esa ecuación se revierte y el trigo-soja genera mejor margen que el maíz. Entonces, esta fuerte caída de los precios del maíz empieza a ponerle un techo quizás a lo que es el avance de las siembras en Argentina. Todavía falta muchísimo tiempo para terminar de definir la intención de siembra de maíz, pero me parece que es un tema para plantear y empezar a prestar atención si estos precios del maíz, como parece que viene siendo, continúan estando tan presionados. Entonces, resumiendo un poco lo que estamos viendo a modo de resumen, para el maíz tenemos algunos factores bajistas y algunos factores alcistas, pero en un contexto donde claramente la demanda está muy lastimada. Y la mayor recuperación del maíz puede venir de la mano de que una vez que termine o que pase lo peor de esta pandemia global y las fábricas empiecen a reactivarse y el comercio se empiece a reactivar y los vuelos se empiecen a reactivar, la demanda de energía vuelva a niveles más similares a los anteriores a la pandemia y con eso traccione la demanda de etanol. Ahí podremos ver alguna recuperación en los precios. En principio se espera que para el segundo semestre de este año empecemos a ver ya una recuperación de la economía, o sea, se espera que el peor golpe sea este trimestre que vamos a transitar ahora,
pero la idea o la expectativa en general apunta a que a medida que nos va transcurriendo el año, para fines de año ya se empiece a reactivar la economía global, y con eso, por supuesto, apenas se reactive la economía global, se va a reactivar la demanda de energía, la demanda de petróleo. El petróleo está en una situación muy extraordinaria, no sé si lo escucharon, seguramente sí, que incluso estuvo cotizando a precios negativos en el mercado. Eso, digamos, no sé, yo por ejemplo soy economista y siempre cuando maximizábamos resultados hablábamos de que los precios siempre son mayores que cero, digamos, como una idea que es absolutamente lógica. Nosotros, cuando venció un contrato con entrega del petróleo en Estados Unidos en mayo, los precios fueron negativos, o sea, es como que yo le pagaba a alguien para venderle petróleo, es una locura, o algo que no nos hubiéramos imaginado nunca antes, y bueno, y que tiene que ver con que cuando se desploma la demanda de petróleo, toda la capacidad de almacenaje ya está en uso, y uno no tiene dónde guardarlo. Entonces, si te van a entregar petróleo y vos no tenés dónde almacenarlo, te termina saliendo más caro que no recibirlo, digamos, y ahí empezó a invertirse la normalidad de los precios. Incluso hoy por hoy se está almacenando petróleo en tankers, en buques tanqueros, porque no hay dónde guardarlo. Entonces realmente ha sido extraordinario el desplome de la demanda a raíz de las medidas para contener el avance de la pandemia. Pero bueno, se asume que cuando las actividades empiecen a volver a la normalidad y las fábricas a reactivarse y la gente a empezar a transitar un poco más normal, la demanda volvería a niveles más similares de los actuales, y con eso traccionaría, por supuesto, las naftas, el etanol y demás. Lo que sí ha sucedido es que en Estados Unidos y bueno, y en otros países también hemos visto acá que hay algunas plantas frigoríficas que empezaban a cerrar para, o porque tenían algún caso de contagio, o bien para evitarlos, y con ese cierre de la industria de las plantas frigoríficas se genera un cuello de botella porque nadie demandaba, sobre todo esto afectó mucho el mercado de cerdos, nadie demandaba a los animales, con lo cual, bueno, por supuesto, eso repercutía negativamente en la demanda de maíz para cerdos. Probablemente esas plantas vuelvan a abrir, al menos el presidente dijo que esas plantas deberían volver a abrir para asegurar la alimentación, digamos, para asegurar la provisión de alimentos a los ciudadanos. Y bueno, y con eso si se reactiva la industria frigorífica, entonces probablemente este factor que estuvo jugando mucho en Chicago la semana pasada podría empezar a caer, digamos, o sea, empezaría a normalizarse la demanda de maíz para forraje. Bueno, respecto de la industria de etanol, insisto, muy atado a ver cuándo empieza finalmente esa recuperación de la economía global. Da bastante optimismo China, que aparentemente logró controlar el virus y aparentemente está volviendo a levantar muchas de las restricciones con bastante buenos resultados, y entonces eso nos permite pensar que a medida que la mayoría de los países vayan dejando atrás el pico de la pandemia, se pueda volver de a poco a una nueva normalidad, como ahora decimos. Y en tercer lugar, la severa bajante del río Paraná, ese es un factor bajista especialmente para el maíz con entrega en Rosario. Todos estos costos logísticos, como siempre, terminan trasladando los precios, bueno, y suma un factor de presión, la verdad que un muy mal timing. Como referencia de los puertos del Gran Rosario, en el año pasado salió casi el 70% de las exportaciones del grano del país, como para entender un poco la relevancia de las terminales que estamos hablando. Y entre los factores alcistas tenemos que el ritmo de comercialización en Argentina avanzó extraordinariamente rápido, y el grano ya está muy por debajo del año pasado. Tenemos el fuerte interés en anticipar negocios de la nueva campaña, incluso podemos ver los precios en el mercado de Rosario, que ya el maíz 2021 empieza a aparecer todos los días, con mayores o peores precios, digamos, los precios cayeron un 12% desde mediados de marzo hasta ahora, digamos, hubo una caída muy fuerte del precio también para el maíz 2021, pero digo, de repente, digamos, que esa posición ya está activa todos los días en el mercado, nos está hablando
que ahí hay una demanda latente. El otro factor alcista es que estos precios, la intención de siembra empieza a peligrar, especialmente fuera de los puertos, y hay que ver si empezamos a descontar o no una caída en la superficie. Esto lo dejo como un signo de interrogación, porque insisto que todavía falta mucho para terminar de hacer esas decisiones de siembra, hay insumos que los productores ya tienen, con lo cual hay que ver, insisto, esto es más un interrogante para ver qué va a pasar con el área sembrada de maíz en Argentina. Y otro factor alcista, o al menos un límite a la caída de precios, continúa siendo que los stocks mundiales se siguen ajustando en la nueva campaña, con lo cual no estamos hablando de un mercado extremadamente holgado de maíz, digamos. Incluso ya descontando el fuerte aumento de producción en Estados Unidos, no es un mercado donde le sobra demasiada oferta, con lo cual vamos a ver si se reactiva finalmente, al menos esa demanda de maíz para etanol, si no empezamos a ver una mayor tracción de la demanda de grano. Bueno, ahora pasaríamos a la soja. Mientras tomo un poco de agua, si quieren voy a ver lo de las preguntas. Se ve que me había equivocado en un título. El piso. Bien. Bueno, vamos a empezar por parte. Si creo que es el piso del precio del maíz, yo la verdad que es muy difícil decir qué puede pasar con los precios, porque depende de muchos factores. Creo que el mercado está descontando el peor escenario, o sea, el peor escenario ya se descontó. Lo que sí, el mercado también descuenta que 2020 ya cierra en la parte, digamos, alcista de la recuperación. Quiero decir que ya habríamos dejado lo peor atrás y que empezamos a recuperarnos. Me parece que es muy importante corroborar que eso realmente pase, y que de ser así, no creo que los precios tengan demasiada más trayectoria bajista, porque insisto, no sobra demasiado maíz en el mundo, la demanda, sobre todo para forraje, sigue estando muy fuerte, y a estos niveles de precios no es solo Argentina, es todo el hemisferio sur que tiene que sembrar todavía la 2021, incluyendo, por ejemplo, Sudáfrica, que es otro actor del mercado maicero, con lo cual creo que hay que seguir con atención qué pasa con estos precios y las intenciones de siembra. El stock G4, sí, es verdad, yo me olvidé de decirlo, es el stock en manos de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania, y bueno, sería como tratar de medir el stock en los principales exportadores del mundo hoy por hoy, porque eso está sacado del International Grain Council, que lo separa, digamos, pone los principales exportadores y otros, para ver un poco cuánto stock queda a las personas que no es una diferencia tan grande, y todavía queda mucho para ver qué pasa con el maíz 2021 en el hemisferio. Sí. Perdón, ¿podés repetir eso último? Justo se entrecortó y no se escuchó nada de lo último, Muy última bien. oración. Por las dudas decíamos que G4 serían los principales 4 exportadores del mundo. Tenemos Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania, y no hice demasiado hincapié en esta parte en el maíz, la verdad porque todavía falta mucho, sobre todo para lo que es Brasil, Argentina, y bueno, sobre todo esos dos países que todavía falta mucho para las siembras 2021, y no vemos una diferencia tan grande en eso como para asegurar qué puede pasar con el stock en los principales países exportadores para el cierre de la 2021, pero en principio por eso solo me dediqué a ver la parte del stock mundial que está en caída. Los Estados Unidos y China me parece súper interesante para discutir, lo tengo acá en la parte de soja, así que lo voy a dejar para el final de esta parte. ¿Por qué siembra más Estados Unidos? Bueno, porque la decisión de siembra en Estados Unidos ya se tomó, o sea, la fuerte caída que tuvo maíz fue sobre todo en estas últimas 2 o 3 semanas, cuando la siembra en Estados Unidos ya empezó hace un par de semanas, o sea, ya está sembrando, ya está descontando, y creo que al contrario, a medida que esa siembra se empieza a asegurar, empieza también a relajar un poco más el precio del maíz. Pero bueno, todo esto ustedes ya saben que es hoy, digamos, después
después el maíz ese todavía tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que pasar su periodo crítico, digamos. Son las expectativas hoy, pero hay que ver en cuánto termina realmente esa oferta. Tenemos expertos de clima que empiezan a hablar de qué puede pasar a largo plazo con una niña, con un niño. Eso, por supuesto, va a definir mucho de lo que es la oferta final de maíz de este año, así que, bueno, estamos en una etapa muy inicial de la nueva campaña. Bueno, si quieren vamos a seguir con la charla porque son quizás más preguntas y nos vamos a interrumpir mucho. Si les parece, seguimos con esta parte. Vos cualquier cosa, Connie, interrumpime si es algo que no se entendió o algo así, y sí, lo decimos en el momento. Dale. Y seguimos con soja y trigo y después nos dedicamos de lleno a hablar con el ida y vuelta por el chat. Entonces, para lo que es la soja, como proyecciones para la nueva campaña 19-20, la nueva nuestra, ¿no? La que se está cosechando ahora, insisto, aunque Estados Unidos empieza ya pronto a darle a sus siembras 2021, en Argentina estamos estimando actualmente una producción de 50,5 millones de toneladas desde el área de GEA, de la Bolsa de Comercio. De estas 50,5 millones de toneladas, respecto de las estimaciones de la demanda, tenemos una proyección de crushing de 39 millones de toneladas, 7 millones de toneladas de grano que serían exportación, y 6,5 de uso de balanceados, semillas y otros. Vemos que en Argentina, a diferencia de lo que pasa en Brasil o en Estados Unidos, que producen más soja que Argentina, son los 3 principales productores del mundo, en Argentina la mayor demanda es consumo doméstico para procesar, consumo doméstico para crushing, a partir del cual la industria de solventes, sería esto, produce aceite y harina, o pellets de soja. Para la producción de aceite estamos estimando unos 7,6 millones de toneladas que se producirían, y para la producción de harina llegaría casi a las 30 millones de toneladas, de las cuales casi 28 millones de toneladas se exportan. Argentina lo que más exporta es harina y aceite, y relativamente menos, tanto en toneladas, mucho menos como en valor, poroto de soja. El gran fuerte de Argentina es comprar la soja en todas las plantas aceiteras que están alrededor de la ciudad de Gran Rosario principalmente, procesarla y exportar sus productos, exportar productos con mayor valor agregado, como pueden ser la harina y el aceite, la glicerina y muchos otros subproductos de soja. Sin embargo, bueno, la soja, si comparamos los precios al 1 de enero con los precios hoy, estos son los precios Cámara Rosario, convertidos a dólares según el tipo de cambio del Banco Nación. Fíjense que lo que es el grano en Rosario, el maíz tuvo una caída del 14%, el trigo disponible subió un 10%, y la soja cayó un 20%. Entonces, la soja resultó de los 3 el grano más castigado, y esto tiene que ver con varios factores que vamos a ir desandando. Uno de los más evidentes es que el principal uso del aceite de soja es fundamentalmente la industria de biodiesel, también para alimento y para otro tipo de consumos, ¿no? Pero el aceite es el insumo clave de la industria de biodiesel, que al igual que sucede con el bioetanol, se derrumbó junto con las medidas para contener el avance del coronavirus. Y también tenemos, como recién trataba de hacer una introducción, que la principal demanda de la soja en Argentina es la industria exportadora que se ubica en el Gran Rosario, a la vera del Paraná, donde tenemos esta severa bajante que interrumpe la normal salida de poroto y de subproductos. De toda la capacidad de procesamiento que tiene Argentina, que no es menor, Argentina es el segundo país del mundo con mayor capacidad de procesamiento de soja. El primero es China, con la diferencia de que China todo lo que produce lo consume internamente, China no exporta nada de harina y aceite de soja, y el segundo es Argentina, donde la mayor parte de nuestra producción de subproductos de soja sí se destinan al mercado externo. De toda esa capacidad de procesamiento de soja que tiene Argentina,
el 80% está instalado en el Gran Rosario. Rosario, por supuesto, desde estos puertos se exportan la harina, el aceite y demás subproductos al resto del mundo. Entonces, esta bajante del río Paraná, si hay un producto que le golpea con más fuerza, es justamente a la soja, y eso también explica por qué la caída de la soja en Rosario fue más grande incluso que la caída de la soja en Chicago. Lo que tenemos acá son los precios de exportación del complejo sojero, o sea, los precios FOB del complejo sojero. Fíjense que el poroto cayó un 8%, la harina cayó un 5%, pero el aceite de soja, que es lo más costoso de los tres, cayó un 25%. Nuevamente relacionado a esta caída de la producción y demanda de biodiesel. Con esta fuerte caída que tuvieron los subproductos de soja, también se vio muy perjudicada la capacidad de pago de la industria. La capacidad de pago de la industria sería una industria que va a producir y exportar harina de aceite, lo exporta a determinados precios, y a esos precios que puede obtener con la venta, si le restamos el costo de industrialización, de procesamiento y de exportación y demás, ¿cuánto le quedaría a la industria para salir a ofrecer y pagar la soja? Esa capacidad de pago, que se mide por el FAS teórico, digamos, esa capacidad de pago ha caído muy fuertemente en las últimas semanas, junto con esta caída de los subproductos de soja, y hoy por hoy, a un nivel teórico, se ubica incluso por debajo de la capacidad de pago de la exportación. O sea, es menos rentable aún comprar soja para producir, agregarle valor y exportar sus productos, que comprarla para exportarla como grano tal cual. Y eso, por supuesto, perjudica la capacidad de pago por la soja en Argentina, digamos. No es lo mismo comprarla para exportar como grano tal cual, que agregarle mayor valor y exportar productos con mucho mayor valor por tonelada. Si nos vamos a lo que es el avance de la campaña, digamos, de la producción hasta el 30 de abril, en el caso de la soja, en abril empieza la nueva campaña comercial, la campaña comercial 19-20 en Argentina, y a la fecha tenemos un avance del 63%, bastante por encima de lo que se llevaba cosechado a la misma altura de los años anteriores, y en hectáreas también, lo que vemos acá son en oscuro las hectáreas cosechadas, y más clarito las hectáreas que quedan cosechar. Fíjense que las hectáreas cosechadas estábamos por encima de los últimos años. Entonces el avance de la cosecha viene bastante bien, y si nos ponemos a ver qué está pasando con el ingreso del grano a los puertos del Gran Rosario, fíjense que si comparamos el 2019 con el 2020, enero, febrero, veníamos con ingresos por encima del año pasado, más o menos en línea con lo que fue el promedio de los últimos 5 años, pero una caída bastante notable en marzo. Esto tiene que ver primero con, con que el grueso de la cosecha empieza en abril, y también con que fue bastante perjudicial en marzo cuando empezó la cuarentena. Recordemos que empezó de aislamiento social, pero empezaron el 20 de marzo, y esos primeros 10 días, más o menos entre el 20 y el 30 de marzo, fue bastante caótica el flujo de mercadería a través de las rutas de Argentina. En esos primeros días había muchas localidades que cerraban no permitían el normal flujo de los camiones, incluso por un muy breve tiempo, me acuerdo que hasta Timbúes había paralizado el normal flujo de camiones, incluso Timbúes, porque ahí se ubican algunos de los puertos más grandes de Argentina, como, Renova. Entonces, fue bastante más caótico el flujo de mercaderías a través del país y la salida de esa mercadería al mar, y se notó sobre todo con una fuerte caída del ingreso de camiones los últimos 10 días de marzo. Ya para abril, cuando se habían adecuado protocolos, se habían ajustado los cupos, se habían hecho, varias medidas desde distintas entidades del sector para tratar de asegurar el normal funcionamiento de la cadena, se empieza a normalizar el ingreso de camiones, y fíjense que recuperamos incluso un poco lo que había pasado en marzo, ubicándonos un poco por encima de lo que fue el año pasado, y sí bastante por encima del promedio de los últimos 5 años para el mes de abril. Si tomamos el acumulado a la fecha, o sea, el acumulado entre enero y abril de este año,
estamos por encima del año 2019, aunque un poco por debajo del promedio de los últimos 5 años. Si volvemos a ver el mismo cuadrito que veíamos antes para maíz, acá lo tenemos replicado en la soja. Fíjense que decíamos que para la producción 19-20 estábamos estimando una producción de soja de 50,5 millones de toneladas, por debajo de las 56,5 del año pasado, pero de esas 50 millones, la exportación ya compró 6,3 y la industria ya compró casi 14 millones de toneladas. O sea que el 47% de esa producción ya fue comprada. Esto implica que si a los 50 millones de toneladas, insisto, este problema climático que tuvimos sobre febrero-marzo recortó la producción respecto de lo esperado, entonces si le restamos estas compras que hubo hasta la fecha, nos quedan unos 23,4 millones de toneladas de soja en Argentina para que tanto la industria como la exportación compren. A la misma altura del año pasado teníamos 33 millones de toneladas, y el promedio de los últimos años es 30 millones de toneladas. O sea, fíjense que la soja disponible para comprar en Argentina está por debajo, muy por debajo, casi 10 millones de toneladas por debajo de la soja que teníamos disponible el año pasado a esta altura, y también muy por debajo de lo que teníamos a esta altura del promedio de los últimos 5 años. Recordemos que acabamos de empezar la nueva campaña, o sea que tenemos 23,4 millones de toneladas para los próximos 11 meses del año. Todavía nos falta la mayor parte de la campaña comercial en Argentina. Esto indica que la comercialización de soja sí avanzó muy rápido, digamos, o mucho más rápido que campañas anteriores. Me parece importante destacar esto porque da la sensación de que hay visiones contrapuestas y no, digamos, me parece que los números indican, y son números objetivos del ministerio, estas no son estimaciones privadas, que la comercialización de soja en total, entre los dos sectores, ya son más de 20 millones de toneladas, y está muy por encima de lo que se llevaba comprado a esta altura de los últimos años. Por supuesto, no es que el sector exportador industrial compraron 20 millones de toneladas y la tienen en stock y se sentaron arriba y no hicieron nada, sino que de estos 20 millones de toneladas que tienen comprados, ya vendieron al exterior 15,6 millones de toneladas, o sea, la mayor parte, prácticamente el 80% a los números hoy, de esas compras que hicieron, ya está vendida al exterior. No es un stock en manos de exportadores, sino que ya se comercializó. Lo que hacemos acá es convertir en grano equivalente las exportaciones, las ventas de harina y aceite, y sumarlas a las exportaciones de poroto. De 41,5 millones de toneladas que creemos que se van a exportar, insisto, entre grano y harina y aceite medido equivalente, la estimación de exportación de este año ya se vendieron al exterior más de 15,5 millones de toneladas, con lo cual nos queda disponible para salir a vender entre grano, harina y aceite unos 26 millones de toneladas. Y estas toneladas que tenemos para salir a ofrecer son mucho menos, casi más de 10 millones de toneladas por debajo de los que nos quedaba a la misma altura del año pasado, y también por debajo, casi 10 millones de toneladas por debajo del promedio de los últimos 5 años. O sea, la soja y los subproductos disponibles en Argentina para salir a vender al exterior también ya es mucho menos que los años anteriores, porque vendimos al exterior mucho más que los años pasados. Las ventas al exterior del sector exportador y de la industria exportadora superan ampliamente lo que fue las ventas a la misma altura del año anterior. Lo que sí tenemos es un crashing en marzo de este año, que es el último mes de la campaña anterior, ¿no? Pero en marzo de este año el crashing estuvo por debajo del año pasado, y por debajo también de los últimos, o sea, es el más bajo desde la campaña 2013-2014, desde marzo del 2014, y las exportaciones del complejo soja en abril, según los datos de NAPSA, resultaron tanto en harina, que es esta columna más alta, como en aceite y poroto, un poco inferiores a los que fueron el año pasado, con la excepción del aceite. Fíjense que en harina se habrían embarcado 2,2 millones de toneladas, cuando el año pasado teníamos 2,7 y 2,4 el anterior,
y de poroto de soja unas 680.000 toneladas, por debajo de las 770.000 del año pasado, y en aceite, bueno, ya sí, más parecido a lo que es el promedio de los últimos años. Lo que vemos en el caso de soja, para empezar, ya lo habíamos, la estimación de lo que son las pérdidas por la bajante del río Paraná. En el caso de la soja, no solo tenemos que agregar que los buques salen más vacíos y que tenemos un falso flete y la necesidad de completar proporcionalmente más mercadería en el sur de Buenos Aires, sino que también demora el éxodo de soja desde Paraguay, por ejemplo, desde todo lo que son los países limítrofes que suelen traernos soja, sobre todo en febrero, marzo, por barcaza a las terminales del Gran Rosario. Esa soja que Argentina importa es muy importante para el proceso. Simplificando un poco algunos de los puntos más importantes, la soja argentina ha ido perdiendo contenido proteico a lo largo de los años, mientras que la soja paraguaya tiene relativamente mayor contenido proteico. Entonces, traer esa soja y mezclarla en el procesamiento en la producción de harina y aceite, nos permite conseguir una harina high pro, una harina de alta proteína, que pueda cumplir con los estándares internacionales para la exportación de este tipo de productos. Con lo cual, necesitamos que entre esa soja para mejorar el contenido proteico de lo que vamos a salir a exportar. Estas demoras en la importación también generan demoras en todo el proceso de producción y exportación de subproductos de soja. Entonces tenemos el costo por los buques que salen menos llenos, digamos, tienen una parte que continúa vacía, tenemos los menores precios de exportación del aceite de soja, tenemos los mayores costos de transporte y logísticos para la mercadería que viene de Paraguay, Brasil y Bolivia, tenemos las demoras en los buques en el proceso de exportación, la demora en la industrialización del complejo soja. Todo eso tiene un costo que en total nosotros estimamos asciende, en total, insisto, para la industria exportadora del Gran Rosario, a unos 250 millones de dólares, solo en lo que va de los meses de marzo, abril y mayo. Y por el otro lado, lo que tenemos es que Brasil inundó el mercado de soja durante lo que fueron los meses de marzo y abril. En este gráfico de la izquierda tenemos el tipo de cambio real multilateral. Multilateral en el sentido de que lo que vemos en rojo es el valor real, el valor que tiene, el poder de compra que tiene el peso argentino respecto de las principales monedas del mundo. Y fíjense que el poder de compra del peso argentino cayó muy fuertemente en estas últimas semanas, y esto implica que Argentina, digamos, de alguna manera se encarece respecto del resto del mundo. Argentina tiene una devaluación, respecto de la moneda respecto del resto del mundo. Pero si comparamos con lo que pasó con la moneda brasilera, el real brasilero cayó mucho más respecto del dólar, sobre todo, que el peso argentino. Sobre todo porque para lo que es comercio externo, por supuesto, miramos el tipo de cambio oficial, el del Banco Nación, y mientras que Argentina tuvo una devaluación de alrededor del 9%, el tipo de cambio respecto de Brasil, el real cayó casi un 25%, cayó casi un 30% respecto al dólar en particular, y esto finalmente lo que hace es que Argentina se encarece respecto de Brasil. Para explicarlo más sencillamente, digamos, si antes quizás el tipo de cambio, el real, pasa de 2 a 4. Bueno, antes con $1 vos podías comprar 2 reales de soja, y ahora con un mismo dólar podés comprar 4 reales de soja. Entonces esa fuerte devaluación que tiene Brasil abarata los bienes brasileros en el mundo, y eso implica, por supuesto, que al hacerse más barato, más competitivo, aumentan las exportaciones. Si miramos lo que es principalmente el poroto de soja, ya en marzo Brasil había conseguido exportaciones récord de 11,6 millones de toneladas de soja, y esta campaña, y este mes, en abril, según los datos de embarque, habría exportado 14 millones de toneladas, un nuevo récord histórico, en este caso para el mes de abril. Entonces, Brasil
ganó competitividad externa, salió a abastecer con toda el mercado sojero, sobre todo con destino a China, rompió récord de exportación, y los precios nominales de la soja en Brasil, en el mercado doméstico de Brasil, alcanzaron récords históricos. Y con precios récord de la soja, el exportador salió a vender mucha. Entonces había muy fuertes ventas al productor, muy precios, enormes embarques que, insisto, rompieron los récords históricos, con lo cual Brasil está abasteciendo muy fuerte lo que es el mercado sojero internacional, y eso también, digamos, insisto, volviendo al tema de que el peso argentino se devaluó muchísimo menos respecto al dólar, nos deja un poco, digamos, más perjudicada en la competitividad, y sobre todo si a eso le agregamos el problema logístico que viene por la bajante del Paraná, se entiende que, digamos, en cierta medida quedamos un poco al margen, al menos por lo que va de la campaña. Se estima que se va a normalizar esa situación con el correr del tiempo. El problema es que nos pegó justo en plena época de cosecha de la soja, pero bueno, la situación del Paraná en algún momento se va a tender a normalizar. Lo que pasa es que, según los expertos, pasarían todavía algunas semanas, primero porque tiene que llover lo suficiente en las cuencas para aumentar el nivel del río, y segundo porque entre que se registren esas lluvias sobre el sur de Brasil y eso realmente levanta el nivel del Paraná a la altura del Rosario, también pasan unos 10 días o un poco más, con lo cual lleva tiempo en restablecerse una navegación más normal. Y ahora sí, si miramos el panorama para la campaña 2021 que plantea el Consejo Internacional de Cereales, podemos ver que la producción de soja, después de la caída que había tenido el año pasado, se recupera, en la campaña actual, digamos, para Argentina, se recuperaría en la nueva campaña, y el consumo seguiría con esa tendencia más o menos estable a la alza que tiene en los últimos años, y eso nos permitiría reconstruir stocks, pero el aumento de los stocks no es tan grande. Fíjense que estamos hablando de 2 millones de toneladas, y este nivel todavía queda por debajo de lo que fueron los años anteriores, con lo cual no estamos hablando nuevamente de que vaya a sobrar demasiada soja, sino que tenemos una relativa, digamos, estabilización de los stocks. Lo mismo pasa en los principales países exportadores, en este caso son 3, Argentina, Brasil y Estados Unidos, que más o menos mantienen el nivel de stocks al final de la campaña, 18 y 17 millones de toneladas, y nuevamente, esta es una campaña muy incipiente. Esto tiene que ver con lo que hoy se está definiendo como intención de siembra en Estados Unidos, o lo que se asume que Estados Unidos terminará sembrando, y algunos otros países muy representativos del hemisferio norte, pero lo que es el hemisferio sur es súper estimado porque todavía falta para cerrar las decisiones de siembra, y por supuesto más todavía para ver cuánta producción finalmente se obtenga a partir de esas decisiones. A modo de resumen, como hacíamos como el maíz, entre los principales factores bajistas se suma también que empieza a haber nuevamente algunas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Si bien todavía no pasó nada, recordemos que habíamos llegado, antes de empezar a hablar de la pandemia, estábamos hablando que China y Estados Unidos habían hecho una fase 1 de un acuerdo, y esa fase 1 implicaba, entre otras cosas, fuertes compras de soja de parte de China a Estados Unidos. China no compró mucha más soja que otros años hasta ahora, sí estuvo comprando en las últimas semanas un poco más, pero todavía falta para pensar, o sea, para que cumpla el total del volumen que habían acordado en esa fase inicial de acuerdo. Y sobre eso se sumaron algunas declaraciones de Trump la semana pasada, del presidente de Estados Unidos, hablando de, muy por el aire, pero hablando de potenciales nuevos aranceles a China, y ahí el mercado se empezó a asustar respecto de qué iba a pasar con este principio de acuerdo al que habían llegado los dos países el año pasado. También hubo declaraciones muy fuertes respecto a China y el virus y el rol que jugó al principio. Así que bueno, esto empezó a generar bastante nerviosismo en el mercado.
Sabemos que China es el principal comprador mundial de soja y Estados Unidos su principal abastecedor en épocas normales, con lo cual toda tensión comercial ahí termina impactando con una fuerte caída de los precios de la soja en Estados Unidos, de la soja en Chicago, que nosotros vemos como referencia, y si bien los precios en Sudamérica no caen tanto como en Estados Unidos, porque dentro de todo, digamos, sucede que China se abastece más en otros países, y quizás exporta más, por ejemplo, Brasil, Argentina no tiene tantas condiciones para aprovechar ese hueco que deja Estados Unidos, primero porque sus exportaciones son mucho menores en volumen, digamos, la producción y la exportación de soja, sobre todo en grano, Argentina es muy distinta, y también, como decíamos antes, la calidad de la soja argentina no es la misma, tenemos distintas calidades, distintas contenido proteico a lo que se suele demandar, incluso lo que ofrece Brasil, con lo cual Argentina, si bien puede aprovechar algunas exportaciones extras de poroto, no es que vamos a exportar normalmente el volumen que deja sin atender a Estados Unidos, por supuesto. Como decíamos antes, el otro factor bajista es el tema del río Paraná, que bueno, hay que esperar algunas semanas más hasta que se restablezca algún patrón de normalidad, pero en principio pareciese que durante todo mayo algún problema vamos a seguir teniendo. Insisto, hay que ver qué sucede en las próximas semanas. La verdad que sobre este tema, José Luis Ayelo, que es el doctor en meteorología, asesor del departamento de GEA y de la Bolsa, nos hace actualizaciones periódicas respecto de cuáles son las previsiones para el corto plazo respecto de las lluvias en el sur de Brasil. Les recomiendo al que le interese estos temas que lo sigan, siempre se publican en la página web, porque es un tema que afecta muchísimo al mercado de granos en general y a todo lo que es el mercado que llega, todo el grano y el procesamiento que se hace en el Gran Rosario en particular. El tercer factor es la demanda de aceite, que se vio muy golpeada por el derrumbe de los mercados energéticos, y el fuerte aumento de las exportaciones brasileras también, de alguna manera, digamos, manteniendo a los otros países un poco más a la espera de ver qué pasa con su ritmo de exportación. Entre los factores alcistas, mientras tanto, tenemos que el ritmo de comercialización en Argentina avanzó mucho más rápido de lo usual. Hoy por hoy el stock disponible de soja de la nueva campaña está más ajustado que en ritmos anteriores, y también tenemos que ver qué sucede en las próximas semanas con el farmer selling, digamos, con la venta de los productores. Acá tenemos varios temas, digamos. En primer lugar, tenemos, por supuesto, lo del ritmo de procesamiento y exportación de todas las plantas en el Gran Rosario. También tenemos que ver esas ventas que se hacen, digamos, qué se puede hacer con el resultado de esa venta, porque tenemos las colocaciones, digamos, alternativas son bastante inciertas hoy por hoy. Quiero decir, si uno vende la soja, después con ese dinero tiene que vivir los próximos 12 años, pues son cosechas anuales, y hay que ver cómo se puede mantener el valor de ese dinero durante los próximos meses, sobre todo por la fuerte incertidumbre financiera que hay. Argentina está en pleno proceso de reestructuración de la deuda, tenemos un mercado cambiario que está bastante ajustado, con lo cual, digamos, esta incertidumbre también genera un interrogante respecto a las ventas. Sí se ve un pase muy interesante para lo que es noviembre, digamos, hoy por hoy los mercados de futuros ofrecen un pase para venta en noviembre que está bastante interesante para aprovechar, y bueno, y nada, ir viendo qué pasa con este ritmo de farmer selling también va a ser un factor para analizar probablemente esta campaña más que otras. Y como último punto, que los stocks mundiales se siguen ajustando en la nueva campaña, y bueno, y ello también, como hablábamos en el caso del maíz, le pueden poner un límite a lo que son los precios internacionales. Para cerrar con el último de los cultivos que vamos a ver hoy, que es el trigo, ya habíamos mencionado anteriormente que el trigo es el cultivo de los que vamos a ver que relativamente mejor desempeño ha tenido, más allá de la caída de esta última semana, que ahora vamos a ver, muy vinculada a lo que es el clima en algunos países exportadores claves. Definitivamente tiene un mejor desempeño que la soja y que el maíz,
y ni hablar que si comparamos cualquiera de los granos con otros activos claves, como puede ser el petróleo, como puede ser la capitalización de las empresas en el índice accionario, como pueden ser algunas empresas claves, digamos, de la economía. Dentro de todos los commodities agrícolas, aunque parezca difícil verlo, no son los productos que más sufren, por el contrario. Nuevamente, esto tiene que ver con que la demanda de alimentos, sobre todo de este tipo de alimentos básicos, se mantuvo. Sí, por supuesto, cae todo lo que es el uso, digamos, a través de la gastronomía y demás, con lo cual hay productos específicos para usos específicos que están muy dañados, incluso las ventas de las panaderías, digamos. Hay otros sectores concatenados que están pasando un momento muy difícil, pero lo que es, insisto, el alimento humano y el forraje, más allá de lo que pase con las plantas frigoríficas, que eso sí es un tema para observar, hoy por hoy todavía no se ve el desplome, por supuesto que se ve en otro tipo de demanda, y eso le permite un cierto sostén relativo. Y de entre todos estos, insisto, el trigo aún con mejor desempeño. Para lo que es la campaña actual, tenemos que la producción de trigo fue récord con 19,5 millones de toneladas. De esas 19,5, la exportación ya compró algo, un poquito más de 12 millones de toneladas y 2,6 millones de toneladas en la industria, con lo cual de la producción el stock disponible para comprar es de aproximadamente 1,5 millones de toneladas. A esto, por supuesto, se le tiene que sumar el stock en manos de la cadena, digamos, al inicio de la campaña. Quiero decir, esta no es la oferta total, es la producción, pero además se le tiene que sumar el stock que queda de las campañas anteriores. De cualquier manera, si solo comparamos con la producción, tenemos que quedar 1,5 millones más o menos de toneladas, muy por debajo de los que nos quedaba a esta altura de los años anteriores. Entonces tenemos una disponibilidad de trigo realmente justa para cubrir la demanda de esta campaña, y eso explica por qué los precios disponibles que veíamos en un momento de la Cámara aumentaron un 10% en lo que va del año, que esto va a acompañar, digamos, esa disponibilidad de grano en Argentina. De lo que son las exportaciones, nosotros estamos estimando exportaciones en 12,3 millones de toneladas, hoy por hoy ya hay vendido 12,1, con lo cual la disponibilidad para venta al exterior es de menos de 200.000 toneladas. Es muy difícil que Argentina siga vendiendo al exterior o siga exportando esta campaña. De todo ese volumen que queda en el mercado doméstico se va a destinar a la molinería. Pero vemos esto, que tanto el trigo disponible para comprar en el mercado doméstico como para vender en el mercado externo ya está muy por debajo de lo que teníamos a la misma altura de los años anteriores. Y ese es el principal factor de sostén para los precios actuales. Con el grano que queda prácticamente 100% dedicado a lo que va a ser molinería el resto del año, hoy el foco del mercado ya está puesto en el trigo 2021. La mayor parte de los negocios que se hacen en la Plaza Rosario son para trigo nuevo, el mayor interés está puesto en qué puede pasar finalmente con las siembras en Argentina. Fíjense que acá lo que tenemos son las ventas al exterior anticipadas para la nueva campaña, para la 2021, que recién se está empezando a sembrar probablemente en mayo, más que nada. Ya tenemos más de 1 millón de toneladas vendidas, casi 1,2 millones de toneladas vendidas al exterior, un récord histórico para esta altura del año. El año pasado hablábamos de que las ventas estaban muy adelantadas, con menos de 800.000 toneladas. Este había sido el récord anterior, y hoy por hoy ya estamos muy por encima de ese volumen, así que vemos mucho interés en anticipar negocios. Una demanda latente por trigo nuevo, que está interesada en adelantar negocios, en asegurarse la originación de la mercadería. Esto me parece que nos puede estar hablando nuevamente de una muy rápida comercialización de trigo, sobre todo para la entrega apenas empiezan los meses de cosecha. Creo que vamos a ver este fuerte patrón de comercialización, aunque todavía, por supuesto, es un poco temprano y queda un largo camino por recorrer, sobre todo desde el punto de vista productivo, a ver qué sucede con las siembras y con el posterior desarrollo del cultivo. En relación a eso, estas últimas lluvias que tuvimos en la semana pasada fueron fundamentales, sobre todo en nuestra zona, digamos alrededor de Rosario, donde teníamos un déficit de humedad. Se pudo restablecer bastante lo que son las condiciones
óptimas del suelo para pensar en las próximas siembras. Sí sigue el epicentro de estas lluvias, por decirlo de alguna manera, los mayores acumulados estuvieron sobre la provincia de Buenos Aires. Acá también tenemos, por supuesto, el núcleo triguero tradicional del sur de Buenos Aires. Así que lo que es el clima, veníamos con una alerta muy importante en qué iba a pasar con las siembras en Argentina cuando estábamos en este panorama para el inicio de las siembras. Ahora en este panorama estamos un poco más tranquilos, pero por supuesto esta es la foto de una semana, y hay que ver qué pasa en las próximas semanas, y qué pasa eventualmente con el desarrollo de este cultivo, que va a ser fundamental para la economía argentina, fundamental. Así que bueno, me parece que esta va a ser una campaña como nunca para estar atentos a lo que vaya sucediendo con el clima para esta nueva oferta. Los márgenes, mientras tanto, fíjense que con esta caída tan fuerte que tuvimos del maíz, nosotros hace poco decíamos que el maíz de primera era, hasta hace muy poco tiempo atrás, el que mejor rinde, el que mejor margen le dejaba al productor, y de un mes a esta parte se dio vuelta totalmente la ecuación, y de repente empezamos a ver esto, una rotación trigo-soja que empieza a dar los mejores resultados. Pero más allá del margen neto, digamos, para ver este punto, la rotación trigo-soja también le permite al productor obtener 2 ingresos en el año en lugar de 1, en épocas donde el financiamiento, digamos, estaba más caro y demás. Esto era una noticia fundamental para el sector productor. Y bueno, entonces empezamos a ver un poco, digamos, insisto, con interés, sobre todo teniendo en cuenta esto, una demanda muy interesada en hacerse con trigo, y una fuerte demanda internacional. Nosotros tenemos que, a nivel global, todo lo que es la región de Europa y una parte de la región del Mar Negro, estuvieron teniendo condiciones relativamente secas en las últimas semanas, que parece haber perjudicado su producción de trigo, que ya estaría pronto a cosechar, sobre todo, por ejemplo, en países como Francia, como Alemania, Rusia, Ucrania, que son exportadores claves de lo que es el mercado triguero. Entonces, que estos países tengan una producción menor a la que esperábamos hace 1 o 2 meses atrás, y que también posiblemente con algún perjuicio sobre la calidad de trigo, empieza a generar una mayor demanda latente de trigo para el trigo argentino. Y al mismo tiempo, algunos países, esta situación sí ya es mucho más puntual, empezaron a hablar cuando sucedió todo este efecto de la pandemia y la cuarentena, y las familias, digamos, tratando de estoquearse para pasar la cuarentena y salir a comprar alimentos básicos. En todo ese periodo se empezó a temer por la disponibilidad interna de trigo en algunos países, y países como Rumania, por ejemplo, incluso Rusia, en un momento empezó a hablarse de imponer límites a la exportación de cereal en el corto plazo, más o menos, que llegarían hasta junio, julio, en algunos casos. Y en otros que se dispararía eso en caso de que las exportaciones superen cierto umbral. Entonces, si bien, insisto, todavía no podemos hablar de una caída en las exportaciones a causa de esto, ni mucho menos, sí esos rumores en el mercado generaron mucho nerviosismo, sumando a este tema de clima que se venía hablando, explica por qué esta demanda, digamos, tan fuerte por el aumento de trigo para la nueva campaña, y ahí Argentina tiene un rol muy importante que jugar, en mi opinión. La verdad es que, bueno, si bien uno nunca tiene la bola de cristal, digamos, me parece que hay una demanda latente por trigo argentina que se ve bastante interesante. Ahora vamos a ver que está sujeta a ciertas condiciones, como todo, pero bueno. Respecto de la oferta y la demanda mundial de trigo, fíjense que tendríamos por segundo año consecutivo una producción levemente mayor a lo que es el consumo, y eso nos permitiría una cierta recuperación en los stocks finales, pero el stock en los principales países exportadores, en este caso estamos hablando de los 8 principales países exportadores, porque ya no solo tenemos, o sea, también a Australia, Ucrania, Kazajistán, países exportadores de trigo, y en los países que venden trigo al mundo, el stock estaría cayendo.
Al contrario de lo que pasa con el trigo a nivel global, insisto, los países que son los que efectivamente le venden al mundo, están teniendo menores stocks ya por cuarto año consecutivo. Es importante acá ver esto, cuando la tendencia ya se viene manteniendo desde hace algún tiempo, no es lo mismo que tenga trigo un país que no importa ni exporta trigo, a que tenga trigo un país como Rusia que le abastece trigo a todo el mundo. Si los países que suelen vender trigo al mundo cada vez tienen menos disponibilidad del grano, eso me da ahí un elemento de sostén para los precios que va a estar actuando en la nueva campaña, y que me parece clave seguir observando, porque nuevamente, como decíamos con todos los cultivos, es muy incipiente esta estimación para la 2021, si bien dentro de todo la campaña fina va más rápida, va antes en realidad que la de la campaña gruesa, todavía es una marca muy incipiente, tienes muchas estimaciones para todo lo que es el hemisferio sur, que hay que ver qué pasa, con lo cual me parece que si esto no se alcanza, y de hecho quedamos por debajo, porque el hemisferio norte ya quedó levemente por debajo hasta hoy de lo que se esperaba, bueno, hay que ver qué puede suceder con los precios internacionales. Cerrando a modo de resumen, como hacíamos con los dos granos anteriores, entre los factores bajistas, por supuesto, tenemos la incertidumbre respecto a la crisis del coronavirus. Decíamos en un momento que los bienes que se utilizan como alimentos básicos son los últimos que uno ajusta, y esperemos que los peores pronósticos no se cumplan, pero hay pronósticos muy malos respecto a lo que puede pasar con una crisis económica global, y eso a la larga termina impactando en todo tipo de bienes. Insisto, ojalá que tengan razón quienes descuentan una rápida recuperación ya para el 2020, o una recuperación que se empezaría a notar sobre fines ya de este año, pero bueno, ese es un tema que va a haber que seguir evaluando. El segundo factor de bajista puede ser el aumento en la producción mundial. Para lo que es Argentina en particular, Australia por primera vez en varios años aparentemente tiene mejores condiciones de humedad para la siembra. Australia tuvo una muy mala racha de 3 años consecutivos con un clima relativamente más seco. Parecería que este año está un poco más normal, después de, por supuesto, todos recordamos un enero catastrófico con los incendios forestales y demás. Es un factor para seguir analizando nuevamente. Me parece que hoy por hoy el clima va a definir más que nunca, ver qué pasa con las siembras en Australia, sobre todo porque cuando Australia bajó su producción, Argentina tuvo muchas mejores condiciones para ir a colocar trigo al sudeste asiático, que es un mercado que normalmente abastece a Australia por una cuestión geográfica, ¿no? que está más cerca y el flete es más corto. Pero bueno, ese va a ser un factor a condicionar, a ver a seguir evaluando qué pasa con las siembras en Australia y qué pasa con el abastecimiento de los países del sudeste asiático. Y el tercer elemento de incertidumbre es la dependencia de los precios, de la fortaleza de la relación bilateral con Brasil. Bueno, en este sentido, creo que la industria triguera o la cadena triguera fue una de las más preocupadas, con algunos rumores respecto de que Argentina no se involucraría en nuevas negociaciones del bloque Mercosur. Después finalmente entiendo yo que finalmente la decisión es mucho más leve, digamos, sí se continúa firmemente en el bloque, sí se resaltó la importancia del bloque y de mantener la relación bilateral. Creo que eso es un alivio muy grande, pero por supuesto todo lo que sea la relación bilateral con Brasil es muy importante para el trigo. Ya el año pasado, ¿se acuerdan que hubo una cuota de Brasil para terceros países para la importación de trigo? El trigo sin dudas es o sea, de todos los granos que produce y exporta Argentina, el trigo es el que mayor dependencia tiene de Brasil. El 50% de las exportaciones hoy por hoy se destinan a Brasil, y es por supuesto también un fuerte mercado para la exportación de harina de trigo. Y entre los factores alcistas tenemos nuevamente el muy fuerte avance de la comercialización en Argentina, mucho más rápido de lo habitual, que ajusta el nivel de stocks disponibles. Los problemas productivos en países exportadores claves, como hablábamos recién, algunos de Europa, de la región del Mar Negro. Las cuotas de exportación de algunos países exportadores,
y el volumen récord de negocios anticipados que vamos viendo a la fecha, y que bueno, y que seguiremos viendo cómo evoluciona. Bueno, ahora sí, estos son los datos más relevantes de la presentación, y pasamos a una sección de intercambio, si les parece. Connie, no sé si leo acá o si no sé qué respondí. Que Sí, no. tenés varias preguntas. ¿Vos me querés decir por las dudas que... ¿Querés que la vaya leyendo? O no, dale, yo las leo, está bien. dale. Esta de acá, ¿no? Questions and answers. Bueno, dice que Chicago cayó solo un 27 con un petróleo que cayó más del 50. Sí, efectivamente, creo que esto, que a estos precios la demanda de forraje, por ejemplo, se reactiva y otras fuentes de demanda se empiezan a reactivar, y creo que eso limita lo que fue la caída del maíz. Cayó muchísimo menos, a pesar de la fuerte dependencia que tiene el mercado estadounidense del etanol. La caída no fue tan grave como hubiese podido ser, y creo que eso tiene que ver con las otras fuentes de demanda, por supuesto, que sobre todo, insisto, los bajos niveles de precios se reactivan todavía mucho más fuerte, las importaciones, el forraje y demás, y me parece que eso limita la caída. La segunda dice, ¿es la situación actual del Mercosur puede modificar las exportaciones del país? No, la actual no, porque bueno, no hay cambios respecto de los acuerdos bilaterales ni los acuerdos de cada país miembro con terceros países a la fecha, así que de momento creo que no. Hay que ver si algo de eso cambia, pero de momento actual no. La estrategia sería para el maíz disponible, y viendo que la posición de siembra vale lo mismo que el disponible, vender y comprar cols por prima climática. Bueno, esto dependiendo, en realidad no sé bien si entiendo la pregunta, pero obviamente el maíz disponible, el maíz diciembre suele ser más caro que el maíz disponible, porque no es lo mismo vender en cosecha que vender fuera de la época de cosecha, y definitivamente sí creo que es una buena estrategia esto de poder vender y poder, si uno apuesta que en el futuro, o sea, si uno cree que en el futuro los precios van a aumentar, es una buena estrategia para tratar de hacer la venta y seguir apostando en los precios. Y bueno, eso, si esa es la expectativa, me parece que el mercado de futuros otorga una buena estrategia. ¿Cuál es la fuente de la proyección 2021 mundial de maíz? Es el Consejo Internacional de Cereales. Creo que están las siglas en inglés en la presentación, que es International Grain Council. Tienen en la página web la mayoría de las estadísticas más importantes, se pueden ver de forma gratuita. Algunas son pagas, pero algunas se pueden ver. ¿El mercado interno de maíz para etanol y uso para alcohol medicinal local incide en algo en este 2020 en el mercado? Sí, sin duda incide. Lo que dije, quizás por las dudas para aclarar, es que no tanto como en Estados Unidos. O sea, en Argentina el 3% de la demanda de maíz va a ser para etanol, mientras que en Estados Unidos el 40% de la demanda de maíz es etanol, entonces por supuesto tiene un peso mucho más alto sobre los precios. En Argentina sí incide porque también parte de las exportaciones tiene que ver con este mercado, y los precios de Chicago son precios de referencia para todo el mundo, con lo cual por supuesto que tiene una fuerte incidencia, pero no tanta quizás en cuanto a la proporción respecto a Estados Unidos. Dada la limitante del calado del Paraná y comparado al actual 10% de premio para maíz en Puerto del Sur versus Upriver, ¿cuál sería el máximo upside esperado dada esta situación? Entiendo que cuando se revierta, digamos, la bajante del Paraná, ¿cuánto podría aumentar los precios en Rosario? Yo creo que sí, podríamos volver por lo menos a una similitud, digamos, entre las primas normales para esta época del año, sobre todo porque la producción en el sur de Buenos Aires no es la misma que la producción en la zona centro del país, y el flete para ir desde el centro, norte de Buenos Aires hasta el sur del país es mucho más caro que el maíz que normalmente viene al Gran Rosario, y ese mayor costo logístico termina impactando, digamos, sobre los precios, así que sí creo que el maíz Rosario específicamente podría aumentar cuando se normalice la situación del Paraná, y quizás también converger al equilibrio por una baja un poco de lo que es el maíz en Bahía Blanca, probablemente.
Hay una historia referente al posicionador de los precios. Hay una historia referente al posicionador de los precios. Ay, disculpa, pero no lo entendí. Si quiere volver Sigue a... la próxima, dice la Ah, que sigue, perdón. dice si la puede contar, dice. No, no tengo idea de qué... Perdón, pero no sé qué estará hablando. Si alguien, si está escuchando y quiere responder, preguntar de nuevo, la contestamos. Paso a la próxima mientras. Veo que los puertos deberían ser un tema de interés estratégico para la nación. ¿Existe algún fondo plan para la plazo, además del mantenimiento? Sí, existe, digamos, la hidrovía está concesionada hoy por hoy a Jamenul, que es una empresa belga, digamos, que tiene la concesión de la hidrovía y se encarga de mantener el dragado y mantener la infraestructura y demás. Y respecto a esta situación particular, el gobierno argentino está en tratativas, la Cancillería está en tratativas con el gobierno brasilero para que abran alguna de las represas que tiene Brasil sobre la hidrovía y para permitir un mayor flujo del agua en el corto plazo. Acá creo que habla la misma persona en Rosario, y puso que el mayor en cantidad sea el posicionador mundial de precios. Entonces, Estados Unidos por esa carrera anda atrás de Argentina. No sé bien. En Rosario se dispuso que el mayor productor en cantidad sea el posicionador mundial de precio. Entonces Estados Unidos por esa carrera es una de las Argentina. Ay, perdón, pero no termino de entender. Paso a la siguiente. ¿Quiénes son los compradores de harina y aceite argentina? Bueno, eso es algo muy interesante porque los compradores de harina y aceite argentino están mucho más, digamos, es un abanico mucho más amplio que el poroto. Digo, es interesante porque el poroto se exporta casi en su totalidad a China, mientras que tanto harina como aceite van a muchos países, desde la Unión Europea, Vietnam, otros países del sudeste asiático, sobre todo para aceites, harinas para forraje, insisto, Europa es bastante interesante, otros mercados latinoamericanos, incluso el comercio con algunos de los países africanos. El abanico es mucho más amplio y digo que es interesante porque cuando en tu exportación vos dependes de un único comprador, por ejemplo de China, el riesgo político es muy alto. Entonces, por ejemplo, si China aumenta las tensiones comerciales con Estados Unidos, pero después las resuelve, pero después, bueno, vos quedas atado todo el tiempo a la decisión de un único país. En cambio, si vos exportas a más países, eso te da cierta seguridad o te disminuye el riesgo de contraparte. Así que, bueno, es una pregunta muy interesante. La caída del ingreso de camiones a puerto tiene que ver con que cada municipio se dejan llegar los camiones. Soy de un pueblo que todavía no levantaron ese protocolo para camiones. Sí, tiene que ver, sobre todo, insisto, no sé de qué municipio será, pero al principio, cuando empezó las medidas de aislamiento, eran 80 localidades en el país que no dejaban pasar a los camiones. Hoy por hoy se calcula que son, al menos la última vez que lo revisé, la verdad, hace una semana, eran unas 20. Digo, sigue estando y sigue generando costos, pero bueno, no se compara con la situación al inicio, que era realmente bastante más catastrófica, porque pasamos de 80 localidades con problemas a unas 20, y algunas de las cuales en realidad tienen como más protocolos, tipo horarios o cosas así, pero bueno, dejan pasar a los camiones por lo menos. En soja, las compras declaradas de soja nueva de este año por Vicentín que no fueron entregadas finalmente y que tuvieron que venderse y entregarse a otro comprador no duplican el registro al haberse dado de baja en el Minagro las primeras compras por parte de Vicentín. Yo tengo entendido que no, porque el ministerio elimina las que, digamos, no las pone como nuevas, sino que se eliminan las que se reemplazan. Así que no estaría duplicado. Pero por las dudas lo voy a volver a chequear, pero no estaría duplicando. Sí se duplica, por ejemplo, la información en CIO Granos. En CIO Granos, cuando alguien anula y vuelve a poner otro contrato, te aparece el original, el anulado y el nuevo. Entonces CIO Granos es más difícil de rastrear y eliminar el anterior. Pero en esto tengo entendido que no estaría duplicado. Lo voy a chequear igual porque ahora me quedo con la duda. ¿Qué diferencia hay entre el FOB Brasil y Argentina? Tiene el grano de soja hoy. No, o sea, el grano de soja no tiene mayor diferencia. O sea, hoy por hoy Argentina creo que tengo cerrado.
Reuters. No, no hay mayor diferencia. Si quieren todo eso, la verdad, no quiero demorarlos, pero si ustedes entran a la página de la bolsa, siempre van a tener una parte que nosotros ponemos las cotizaciones del mercado FOB. Fíjense en cotizaciones internacionales. No, perdón. Acá. El FOB FAS Argentina. Y nosotros acá solemos poner los precios FOB también de Brasil. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los precios FOB de Brasil y de Argentina para lo que es maíz y para lo que es No, soja. Emi, no se ve, estás compartiendo la pantalla de la Perdón, bolsa, sí. esa no se ve. Vale, vamos de nuevo. En la página de la bolsa les decía que ustedes tienen en la parte de mercados, cotizaciones, FOB FAS Argentina, y ahí nosotros ponemos todos los días los FOB, tanto de, bueno, de maíz, soja, de las primas que tenemos. En este caso, por ejemplo, Brasil junio estamos en 3.38.8 y Argentina junio 3.27.12, así que una diferencia de unos $10 más o menos. Ahí me perdí. Acá. Así que más o menos esa es la diferencia. La demanda de China e India y otros destinos de soja y sus derivados del complejo agroexportador en general, y de Argentina en particular esta campaña golpeada por la pandemia, ¿la consideran que es incierta por la epidemia y puede reducirse eventualmente en lo que queda del 2020? Yo creo, es muy difícil saber esto, insisto, porque tiene que ver más con predecir el futuro y esas cosas nunca se saben. Mi opinión personal es que la situación actual de la pandemia ya está descontada por el mercado. Mientras que no empeore, no debería continuar bajando los precios, porque bueno, por ejemplo, China ya está saliendo de la cuarentena, digo, ya está empezando a reactivar muchas de las fábricas, ya está empezando a reactivar gran parte de la demanda. Así que me parece que, insisto, se está viendo que estamos empezando como a recuperar la normalidad. Por supuesto que, no sé, en un momento, no sé, si hubiera una segunda ola de contagios y demás, eso sí presionaría muy fuerte los precios. Pero en principio, insisto, la situación actual está descontada en los precios y ya está, bueno, ya bajaron, digamos, entre todo lo que iban a bajar. Sí, por supuesto, va a depender de qué pase de ahora en adelante. ¿Vos opinás que convendría vender futuro para cubrirse? Para mí hay que, esto también es una opinión personal, para mí sí hay que cubrirse. Y no sé bien por qué, digamos, por qué no se haría. Yo tomaría los futuros o las opciones, lo que uno considere mejor y lo puede hablar, digamos, para cada caso en particular. Por supuesto, no se puede asesorar una estrategia cuando uno no sabe qué costos, a qué tasas, cómo se financió y demás, pero digo, a nivel general, es pensar el futuro o la opción como un seguro de precios. A vos te aseguran que vos como mínimo vendés a $180 porque ese precio te cierra los costos, o a 140 porque ese precio salís derecho. Entonces, bueno, cubrís una parte de tu producción para asegurarte que los costos los cubrís y que tenés el margen necesario para después poder seguir invirtiendo para la próxima campaña. Y es un seguro de precios. Si después los precios son buenos y demás, vos podés vender a ese mejor precio, si se movieron a tu favor, y digamos, perdiste entre comillas la prima, pero es lo que vos pagás por un seguro. Así como cuando compras un seguro contra granizo, uno no está esperando que por favor caiga granizo así aprovecha el seguro. Uno espera tener los mejores rendes posibles, y si todo sale bien y perdió la prima, bueno, es un costo, con cualquier costo seguro que uno salga, digamos, de vidrio, de granizo, de vida, lo que fuera, uno lo hace para asegurarse del mejor, o sea, para quedarse exento del riesgo del peor escenario posible. Y si después las cosas se mueven a tu favor y vendés a un mejor precio, genial. Pero si el mercado se te volvió en contra, bueno, vos sabés que a menos de 140 no vas a vender, que ese es tu piso. Me parece que es fundamental y que entenderlo así haría que sea mucho más difundido y que haya mucho menos de riesgo de precio para el sector productor, sobre todo para cualquiera. ¿Quiénes integran el G8? Ah, bueno, esto era lo de International Grain Council, que como salió antes la pregunta, se ve que entiendo que despierta interés. En la página del International Grain Council ustedes tienen bastante información.
alguna de las cuales es el Grain Market Report, donde da estimaciones de oferta y demanda. Muy interesante, yo realmente lo recomiendo leer porque, bueno, yo lo leo siempre, a mí me parece muy buena esta información. Y acá tiene justamente los pronósticos de oferta y demanda que más o menos habíamos estado discutiendo. En el caso del trigo, tenemos Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Estados Unidos como los principales ocho productores y exportadores, ¿no? Exportadores sobre todo. Ah, no, perdón. Q&A. Después dice, esa ya está entonces. ¿Qué pasa con el gran stock de trigo de China? ¿Estaría disponible en caso de haber necesidad para exportar? Yo no creo que China exporte trigo, si es esa la pregunta. No, no lo veo mucho que eso pueda llegar a suceder. Sobre todo teniendo en cuenta que todo indicaría que China va hacia una recuperación de la actividad. No sé, no lo veo al menos en el corto plazo. El afiche es de soja. Ay, no sé qué afiches eran. Había unas fotos. ¿Quiénes son los compradores de harina y soja argentina? Si quieren los compradores todos, o sea, son unos cuantas decenas o cientos en algunos casos de países. Yo te recomendaría que entres al INDEC y ahí podés ver todos los compradores de harina y soja y cuánto compró cada uno. Pero en principio esa harina, por ejemplo, la Unión Europea es muy importante, el sudeste asiático es fundamental, sobre todo para aceite también. Esos serían quizás algunos de los más claves, pero insisto, está toda la lista de países que son muchos. Con respecto a la soja, ¿no te parece que 7 es mucho? Estando en contacto con exportan respecto a ese número, unas ya piensan que no se van a exportar más de lo que está registrado. Yo tengo como registrado ya 6,2, si no me equivoco, en las DJB. Así que, no queda, o sea, serían 800.000 toneladas más en los 11 meses que quedan. No sé, yo todavía no lo ajustaría demasiado. Algunos hablan, sí, es cierto, de 6,5, yo he escuchado. Pero no sé la verdad todavía si va a ser tan poco. Sobre todo si realmente esta situación tensa entre Estados Unidos y Brasil, Estados Unidos y China se mantiene, para mí no nos quedamos muy cortos con 7, pero bueno, sin duda va a haber que verlo. Creo que entre 6,5 y 7 podríamos pensar que está. Luego de la crisis subprime, con de interés mundiales muy baja y mucha liquidez, existe un proceso de financiarización de materias primas que impulsaron la alza. ¿Puede esperarse algo parecido a eso? Yo creo que sí, que hoy estamos como muy, muy atados a cómo sea esa recuperación económica global. 2020 va a ser un año muy difícil para la actividad económica del mundo, para, bueno, el empobrecimiento de la población, para muchas empresas que no tienen la espalda para esperar estos meses sin actividad, digamos. Yo creo que el 2020 todavía, lamentablemente, está en curso y todavía no llegamos al piso como para pensar, bueno, a partir de acá empezamos a mejorar, y me parece que ahí está donde vamos a ver qué suceda. Sí es verdad que la política de crédito barato mantiene las bajas, las tasas incluso de referencia en Estados Unidos están en niveles mínimos, igual en muchos países, de los grandes países del mundo tenemos la misma situación, y esta política de dinero barato creo que sí, dentro de todo, aumenta el valor de muchos activos. También creo que es dentro de todo una buena noticia en el proceso de reestructuración que está Argentina, digamos, peor sería este escenario con tasas por el cielo, pero así que sí creo, un poco sí coincido. Para tomar posición del trigo 2021 a 160, 170 es tarde, recomendar esperar a que se recupere. Esto la verdad que prefiero no contestarlo porque es difícil decir a cuánto va a estar un futuro o un precio en el futuro, pues depende de muchos factores, pero bueno, yo sí creo que si alcanza esos precios, digamos, y demás, creo que tomar al menos parte de la cosecha, cubrirla, me parece que es algo que hay que aprovechar, insisto, y pensarlo un poco como que uno está pagando un seguro, digamos, y pensarlo así, digo, como con más tranquilidad. Lo mismo que se ve en precio de maíz sobre el limitante del calado, lo podemos ver también en soja o en trigo. Sí, por ahí la diferencia es que en trigo ya pasó la cosecha, entonces, digamos, se salvó, por decirlo de alguna manera, de esta situación, y para la próxima cosecha
cosecha que va a ser el próximo noviembre, los primeros lotes, diciembre, enero, ya el trigo no creo que vaya a afectarlo. Por supuesto, un experto en clima nos puede dar más detalles. Y lo que es soja, normalmente, o sea, en poroto de soja, normalmente la mayoría de las exportaciones de poroto salen desde el sur de Bahía Blanca. En cambio el maíz no, por eso fue bastante llamativo lo que pasó con grano. Ahora, sin dudas, para harina y aceite lo golpea de lleno la situación del Paraná, así que indirectamente en soja, digamos. ¿Qué diferencia hay entre el precio FOB de Argentina y Brasil para la soja? Esa es la que contestamos recién de los $10. ¿Cuál es la diferencia entre el poroto y la harina? La diferencia, o sea, el poroto, uno con por prensado o por solventes, le extrae el aceite, y lo que queda, digamos, es lo que le llamamos harina, que puede ser un pellet o un expeller según el caso, que es lo que se vende como subproducto. No sé si será esa la pregunta. Siendo tan diferentes mercados y diferentes repercusiones una vez terminada la pandemia, ¿qué tan aconsejable es armar basis para la nueva campaña? Yo estoy muy a favor, no sé, ya se debe haber notado, de todo lo que sea cobertura, de la que cada uno la considere mejor, pero me parece que sí, que estoy muy a favor de todo lo que es tomar coberturas para la próxima campaña. Creo que eso va a traer mucho alivio, y creo que eso elimina gran parte del riesgo financiero para la principal economía del país, que es la agroindustria. Muchas gracias por el comentario de Florencia. Sí, la presentación la va a mandar desde el área de capacitación Constanza. Trigo podría sufrir bajas de $10-20 en el mercado local por pérdida de mercado exportador y de retenciones, etcétera. Me parece, es muy difícil, insisto, hacer proyecciones de precios. Yo no estoy a favor porque teóricamente es imposible, digamos. O sea, la teoría económica te indica y te dice que eso no existe, digamos. Uno no puede saber algo absoluto al futuro. Vos podés saber de cosas relativas, por ejemplo, si creo que el trigo puede hablar más o menos que tal producto, pero el nivel absoluto no se puede predecir. Sí creo que para el mercado actual no veo demasiada trayectoria bajista, a menos que pase algo extraordinario, digamos, pero si las condiciones macro actuales se mantienen, creo que el trigo fluctuará como siempre, pero que no veo demasiado potencial a la baja. Lo de las retenciones, yo la verdad que no sé, no he escuchado rumores de retenciones, de aumento de retenciones para el trigo, así que no veo. Y la pérdida de mercado exportador, sí, por supuesto, si por ejemplo, no sé, Brasil importase trigo libre de arancel externo común de cualquier país, sí, por supuesto que vamos a ver un fuerte impacto en los precios. ¿Complementa el IGC el material de las estimaciones de Luzda? No sé si lo complementa, son otras, digamos, o sea, sí la de Luzda son muy interesantes. De Luzda en su último WASDE todavía llegaba hasta la campaña 19-20, sí tiene estimaciones de la 20-21 para Estados Unidos, y bueno, a nivel global también. La semana pasada, si les interesa, salió un informe de Luzda con las proyecciones para los próximos 10 años, pero bueno, cada uno tiene sus estimaciones propias. A mí me gustan los dos informes, la verdad, por supuesto, los de Luzda son muy importantes, y los del IGC para mí también, sí, les recomendaría que le den una oportunidad. Bueno, gracias. Al poroto de soja. Ahora que te veo por el nombre, creo que te sigo, te conozco de Twitter, y es verdad. La torta de soja creo que sería la harina, en realidad. Sería soy meal. Sí, creo que es la harina, digamos, la torta de soja. Y el poroto sería el grano de soja, digamos, el soybean en Chicago. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y demás. Bueno, la verdad que a nosotros nos encanta esto de poder hacer charlas y estar un poco más en contacto, sobre todo en días raros como los actuales que nos tocan vivir, donde todos estamos un poco más alejados físicamente, pero bueno, es una manera de seguir en contacto.
y a mí me gusta muchísimo el intercambio, así que si alguno quiere mandarme comentarios u opiniones o temas en los que difieran con lo que yo presenté y demás, pueden hacerlo por por el correo, por donde quieran, y insisto, a mí me encanta el debate y intercambiar opiniones, así que serían más que bienvenidos. Y bueno, quedamos en contacto, seguro que eventualmente haremos otra charla similar, así que nuevamente muchas gracias a todos.